Hola profesora, soy Francesca Meques y en esta presentación voy a hablar acerca del pensamiento mítico indoamericano. La pregunta que se formulará al inicio de esta presentación es: ¿qué consecuencia tendría dejar en el olvido relatos míticos como el Popol Vuh, Chumpal, Tren Tren Filú y Quetzalcóatl? Para contextualizar, vamos a definir qué es el mito según Mircea Eliade en fecha 2008. Es el relato de la historia de unos hechos acontecidos en un tiempo primordial, el tiempo mítico de los comienzos, y protagonizado por unos seres sobrenaturales que constituyen una explicación de los aspectos más importantes de la vida humana. A partir de esta definición, podemos decir que el pensamiento mítico opera desde una visión del mundo. En cuanto al contraste entre estos dos pensamientos, podemos decir que, primero, el pensamiento mítico entiende la relación de los seres con el universo y la naturaleza. Segundo, se basa en otorgar sentido a lo que nos rodea en base a sus creencias y valores culturales. Y por último, tiene un enfoque de pertenencia cultural. Mientras que el pensamiento occidental está en la constante búsqueda por entender el universo, se guía más por métodos científicos. La lógica en este es esencial y el razonamiento es su forma de entendimiento. Después de esta contextualización, podemos proceder a hablar de estos 4 textos icónicos en la cosmogonía. En cuanto al Popol Vuh, el tema principal se indica con la cosmogonía quiche, en la que ocupa el lugar principal la creación del hombre de maíz después de que los dioses han fracasado de hacer hombres de barro, madera y tierra. Por su parte, los hombres de barro no funcionaron porque los hicieron muy débiles y estos se desvanecían. El hombre de madera no era muy inteligente, era rígido, por lo que no sabían adorar a sus dioses. Estos últimos fueron exterminados por un diluvio y los sobrevivientes huyeron a la selva, por lo cual estos se convirtieron en monos. Hasta que finalmente se crearon los hombres de maíz y carrizo. Estos eran inteligentes, pero no más que sus dioses. En el relato del Popol Vuh también destaca el origen del Sol y de la Luna, que resultan de la apoteosis de 2 héroes culturales, Hunahpu e Xbalanque. La obra también presenta la historia de las tribus quiches, su origen, sus migraciones, la fundación de sus ciudades, sus relaciones con otras tribus y sus guerras. También nos habla de su organización política, social y religiosa, de sus rituales y de sus conceptos sobre los dioses y sobre el sentido de la vida humana. Y para finalizar, el significado del Popol Vuh para la cultura maya y quiche es que a partir de este relato se pueden explicar acontecimientos excepcionales, como lo es la creación de la tierra, y además poder transmitir este mito de generación en generación. Pero lo más importante es que este alude a la cosmovisión y espiritualidad de los mayas habitantes del sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. El relato de los 5 soles es un mito cosmogónico de cómo el dios máximo de Mesoamérica, Quetzalcóatl, creó el mundo. Este se resume a cómo en base de ensayo y error, intentando crear al hombre, los 5 soles crean los peces, montañas, valles y monos, hasta llegar a la creación definitiva del hombre con el esfuerzo de Quetzalcóatl y de los huesos preciosos. Este relato consta de los 5 soles, los cuales contribuyen a la creación de diversas formas. Los 5 soles son: en primer lugar, tenemos a la diosa de las aguas tranquilas, la cual creó a humanos muy pequeños y estos se les escapan de las manos, por lo cual quedan como peces. Ocelotl. Este es designado como el segundo sol. Este hace a hombres muy grandes y torpes que tropiezan entre ellos. Esto causa caídas y como consecuencia se forman los valles y las montañas. En tercer lugar tenemos al dios del viento, Ejecatl, el cual hace al hombre de maíz. El hombre que él creó resultó demasiado perfecto y ellos no quisieron rendirle culto a los dioses. En consecuencia, transforman a esos hombres en monos. En cuarto lugar, tenemos al dios de la tormenta, Tlaloc. El hombre nuevamente es creado de maíz, pero ahora le crean un corazón. Este corazón era muy grande y eso causaba que el hombre fuese flojo y muy bueno. Y por último, tenemos al creador, a Quetzalcóatl, Dios que bajó al inframundo y logró crear al hombre a través de la lucha constante y de los huesos preciosos.
El relato de la serpiente emplumada es importante y tiene un gran significado para la cultura náhuatl porque representa la esencia del majestuoso imperio azteca. Además, representa sus creencias y elementos indiscutibles del origen de los grandes imperios mesoamericanos. Y lo más importante es que Quetzalcóatl es considerado el dios máximo, creador de todo. Con respecto al mito del Chumpal, este tiene dos personajes principales: el Chumpal y la mujer u hombre mapuche. En el caso del video que visualizamos, es una mujer. El Chumpal, o también llamado Rey del Mar, es caracterizado por ser una criatura mitad pez, mitad humano, que se encarga de cuidar las aguas. Y la mujer, por su parte, es una mujer mapuche que con su voluntad quiere ser llevada por el Chumpal y lo busca de forma reiterativa. El mito en sí consiste en que el Chumpal secuestra mujeres y hombres, mujeres de preferencia, que se acerquen a la orilla del mar al escuchar el canto de este, y él se los y las lleva de forma consentida a las profundidades del mar. Cabe decir que cada ser humano que es llevado por el Chumpal se convierte en un Chumpal también. Y también mencionar que el Chumpal fue creado a partir de los hombres que se ahogaron en la gran batalla de las serpientes míticas, del Caicay y el Tren-Tren. Con respecto al Tren-Tren Filú, los personajes principales a identificar son Antú, Cuyén, Peripillán, Caicay y el Tren-Tren. El mito cosmogónico empieza en el espacio de arriba, en el cual no solamente existía oscuridad y la fuerza, sino que también una pequeña esfera de greda. Esta esfera creció y dio origen al Mapu. Pero incluso antes de este Mapu terrenal existían espíritus antiguos que habitaban en el Huenu Mapu. De estos espíritus ancestrales destacaba uno, el Pillán Antú. Era el más sabio y luminoso de los Pillán. Este estaba en busca de una Guangulén, y entre todas estas eligió a Cuyén, la más antigua, luminosa y joven de estas. Antú es el color del oro y Cuyén el color de la plata. El contraste de esto hace el sol y la luna. La unión entre Antú y Cuyén causó diferencia entre los Pillán y las Guangulén y rompió con la armonía del Huenu Mapu. Entre todos los Pillanes, Peripillán era el que creaba más desorden por la envidia que sentía por el color y luminosidad de Antú. Producto de esta rivalidad, se originó la guerra entre Antú y Peripillán, de la cual Antú salió vencedor. Una vez castigados Peripillán y sus aliados, estos fueron enterrados en el vientre del Mapu. Entre los vencidos se encontraban los hijos de Antú y Peripillán, y Puam, al ver las lágrimas de las madres, decidió devolverles a sus hijos en formas de inmensas culebras, cuyos nombres eran Coicoy Filú y Tren-Tren Filú. Al terminar esta guerra, Antú se unió nuevamente con Cuyén y engendraron a Mare Poantú, quien fue el primer hombre del Mapu, dando inicio al tiempo de los lituches. En el conjunto de estos 4 textos se pueden rescatar diversas similitudes y diferencias. En cuanto a las similitudes, en el relato de Quetzalcóatl y Popol Vuh podemos encontrar errores al momento de crear al ser humano, hasta llegar a la perfección. Otra es que en 3 de 4 relatos se repite el concepto de adorar a los dioses, lo cual era muy común antiguamente. También se destaca la importancia del sol, la luna y la naturaleza en todos los relatos. En cuanto a las diferencias, en los 3 mitos el hombre se crea de forma distinta, aunque el proceso es parecido. También el rol de la mujer varía. Por ejemplo, en el Tren-Tren Filú la mujer pobló de fertilidad la tierra, mientras que en el Quetzalcóatl era él el dios de la fertilidad. En sí, todos estos relatos tienen similitudes y diferencias, pero cada uno de ellos es único en sus culturas y de alguna u otra forma los representa como civilización. En respuesta a la pregunta inicial, la consecuencia es eliminar de raíz el legado de las culturas antiguas. Este legado es importante y hay que mantenerlo vivo, ya que los mitos siguen vigentes porque entregan conocimiento de acontecimientos excepcionales para una civilización específica, contribuyendo así a perseverar la cultura y también a diferenciar una cultura de otra y enriquecernos con distintos puntos de vista acerca de la génesis del Mapu. Muchas gracias por su atención.